Buen día, Dios les bendiga grande y poderosamente. Como siempre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Hoy miércoles 5 de agosto de 2020 damos inicio a nuestro programa de todos los días a las 8:30 de la mañana. Un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudares, Avivamiento. Estamos ubicados aquí en Caudares, Palavecino, Lara, Venezuela, tierra de avivamiento. Así que vamos a disponernos para lo que Dios tiene en esta mañana, las grandes cosas que Dios va a deparar, lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros y que nosotros podamos recibir esas palabras y esas promesas que están descritas en el Espíritu y sentir. Y vamos a dar ya inicio a la palabra del día de hoy. Soporta, levántate y anda. De eso vamos a estar hablando. Soporta, levántate y anda. Muchas situaciones adversas, todo lo que nosotros estamos viviendo, y aunque no podemos vivir encerrados en una burbuja de cristal o separados de las cosas que estamos viviendo. Por eso el Señor nos dijo claramente que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Tenemos que estar confiados y por supuesto tenemos que estar soportando todas las cosas que vamos a estar viviendo y por supuesto vamos a levantarnos y andar. Y esta palabra la saqué de Lucas 5:23, porque siempre vamos a encontrar personas que en las situaciones difíciles y en las adversidades hay quienes aún van a tener pensamientos en contra y no van a querer que nosotros nos levantemos, y vamos a estar hablando y desmenuzando un poquito, hablando de lo que Dios quiere para nuestra vida, porque Dios siempre va a querer levantarnos y va a querer que nosotros siempre andemos caminando y que caminemos hacia adelante. Mira lo que dice la escritura allí en Lucas 5:23, cuando está narrando la sanidad de un paralítico. Jesús llega ahí donde siempre llegaba y causaba revuelo, y ahí estaba el Señor para sanar a este hombre que estaba enfermo, y lo pasaron por encima de la casa, lo metieron, lo introdujeron, y al ver ellos que este hombre estaba allí, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los fariseos y estaban todos: ¿y quién es este para perdonar pecados? Y Jesús sabía lo que había en su corazón y lo que estaban ellos pensando, y les dijo: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecado o decirle a este hombre: levántate y anda? Y de acá es la reflexión de esta mañana. Y dice así la escritura: ¿qué es más fácil decir tus pecados se son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico: a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor te dice en esta mañana: no te preocupes por lo que estás viviendo, por lo que está de un lado y por lo que está del otro lado. El Señor te dice en esta mañana: levántate, anda y vete a tu casa. ¿Qué significa esto? Que tenemos que soportar. Ese hombre tuvo que soportar muchas adversidades, y a lo mejor ni él mismo creía lo que podía suceder y podía pasar, pero cuando Dios da la palabra, se cumple todo lo que Él dice. Así es, y nuestra confianza es ver hacia dónde es la meta, porque cuando tenemos y vivimos las aflicciones, nosotros tenemos que decirle: Señor, cuando sientes que no tienes esas fuerzas para levantarte, quien nos levanta es el Señor. Quien le dijo levántate y anda fue el Señor. Entonces nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios y decir: en estos tiempos, Señor, aunque esté en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, quien te dice levántate y anda es el Señor. Por eso nosotros debemos tener claro la voz que estamos escuchando, porque muchas voces escuchas alrededor y muchas personas tal vez tratan de decirte cosas que te puedan más bien hacer sentir peor, que pues más bien puede, bueno, y empieza entonces esa gente a culpar, dígame aquellos que son pero fáciles para botar una palabra, decir algo que te dé un sentimiento de culpa, para señalar, para juzgar. Pero cuando nosotros sabemos que quien está con nosotros es el Señor, tenemos que identificar cuáles son las voces cuando es el Señor quien nos habla. Y el Señor siempre nos va a decir: levántate, levántate hijo, levántate hija y anda. Porque Él siempre nos va a decir levántate, Él nos va a levantar, es el que nos sostiene. Mira lo que dice el Salmo 37:24. Cuando el hombre cayere, por cierto, hablamos de tropiezos y caídas en estos días pasados, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Yo lo que te vengo a decir en esta mañana, que no sé por la situación que tú puedas estar atravesando, pero sé que pueden ser adversas y difíciles en estos tiempos bastante complicados, pero el Señor te dice que Él te sostiene, que Él nos sostiene, y que nosotros lo único que tenemos es que soportar. Y en el caso de que venga la caída, porque vamos a caer, pero la Escritura dice que el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, Él siempre nos va a sostener y nos va a decir: levántate y anda. Así es, así que ¿en quién estás colocando tú esa confianza? Y mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 145:2. Dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre.
Fíjate, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. De verdad que el rey David, pues exaltaba el nombre del Señor en todo tiempo, no solamente en los momentos fáciles, sino en los momentos difíciles. No solamente cuando tenía victoria, sino también cuando él estaba atribulado. A quien buscaba era el Señor. Y esa es la reflexión de esta mañana. ¿A quién buscas tú cuando estás atribulado? ¿En quién colocas tu confianza como para decir que te vayas a levantar, como para que puedas tener la confianza de decir, Señor, levántame, ayúdame? Porque aun cuando el rey David estaba en momentos de tribulación y momentos difíciles, el clamor de él era hacia el Señor, y aún él decía, te exaltaré. O sea, te exaltaré en todo tiempo. A veces de hecho, no es tan fácil decir, Señor, te exaltaré en todo tiempo, ¿verdad? Porque es muy fácil tal vez alabar, adorar, exaltar el nombre de nuestro Señor cuando estamos en las buenas y cuando nos sentimos felices y todo lo demás. Pero cuando nos sentimos atribulados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos en sí mismos o simplemente decimos, Señor, sabes cómo me siento, pero aún te exalto, aún te glorifico, aún necesito de ti y necesito y también necesitamos de las personas que están a nuestro alrededor, porque necesitamos animarnos los unos a los otros, necesitamos tener esas personas, esos compañeros que son leales y que son fieles a nosotros, para que en el momento en que nosotros podamos caer, también esas personas nos estemos animando los unos a los otros, y la Escritura lo señala, así que tenemos que estar rodeados de esas personas que, a pesar de que puedan ver la destrucción de un lado, la destrucción del otro, la Escritura dice que caerán 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, y a ti no llegarán. Pues nosotros debemos estar unánimes en un mismo sentir, orando los unos por los otros y animándonos los unos a los otros. Mira lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros. Definitivamente, cuando tú ves que tu hermano o tu hermana pueda caer, pueda sentirse afligido, pueda estar pasando alguna tribulación, alguna situación difícil, pues anímate, anima a esa persona a que pueda levantarse. No le des para que siga cayendo, anímalo a que se pueda levantar. Por eso es que somos hermanos en la fe, porque nos animamos unos con otros. Si somos pareja, más todavía, porque la palabra también te dice, mejor son dos que uno, porque si uno cae el otro lo levantará. Entonces nosotros debemos estar confiados de que podemos levantarnos siempre y cuando tengamos al Señor allí, que nos esté animando y que aún pueda usar, porque a veces decimos, Señor, envía esos ángeles, pero aún el Señor envía a esos hermanos para que puedan ayudarnos también a levantarnos en momentos difíciles. Y algo interesante, la Biblia describe muchos pasajes en donde el mismo Señor nos dice, levántate, levántate, levántate. Pero voy a tomar dos ejemplos, el de Abraham y el de Lot, y el de Agar y el de Ismael, lo que sucedió con Abraham y Lot. Bueno, y ustedes saben que Abraham y Lot crecieron y ellos se fueron. El Señor sacó a Abraham de su tierra y su parentela y ve a la tierra donde yo te voy a dar. Pero ya cuando Abraham y Lot estaban juntos, dice que se levantó una riña entre los pastores, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, y ambos decidieron, pues vete tú por un lado, vete tú por el otro, y uno escogió ir por un lado y el otro escogió por el otro. Lot escogió hacia los lados de Sodoma, donde había perdición y pecado, y él se quedó allí, y Lot agarró hacia el otro lado. Pero me llama la atención lo que el Señor le dice a Abraham en esta palabra, le dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y el 16 dice, eso está en Génesis 13, 15, 16 y 17, dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y en el 17 aquí es donde le dice, levántate, porque estamos hablando de soporta, porque tal vez Abraham habrá dicho, cónchale, qué broma tan grande, con este tiempo que vengo con Lot, que vengo con mi familia, que vengo con todas estas cosas, se levanta la riña entre los pastores, entre los de él y nosotros. Bueno, él se fue por un lado y por el otro, pero Dios tenía una promesa sobre Abraham, y mira lo que le dijo a Abraham, levántate, estamos hablando, soporta, levántate y anda. Cuando Dios te dice, levántate y anda, es porque te va a entregar cosas grandes, te va a entregar cosas maravillosas. Cuando el Señor te dice, levántate, es porque Él va a prosperar tu vida. Cuando el Señor te dice, levántate, es porque Él te va a bendecir con bienes. Cuando el Señor te dice, levántate, es porque Él va a restaurar tu matrimonio, es porque va a levantar al caído. Cuando Dios te dice, levántate, es porque va a restituirte las cosas que tú has perdido. Cuando el Señor te dice, levántate, cosas grandes, maravillosas suceden. Y así sucedió con Abraham, le dijo, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Así que, ¿qué fue lo que el Señor le dijo? A ti te la daré. Y le dijo, levántate
y anda, porque estamos hablando que tenemos que soportar, porque las riñas, las peleas, las discusiones, todas estas cosas van a venir, pero la palabra de Dios siempre va a estar presente en nuestra Siempre vida. permanece. Y en el caso de Agar y de Ismael, recuérdense que Abraham y Sara se desviaron, tomaron el plan B y tomó a Agar, tuvo a Ismael, que fue el primero, después de los 12, 13 años nació Isaac, y ya usted sabe lo que pasó, pero Ismael se burlaba, dice la escritura, se burlaba de Isaac y lo veía de la forma en que lo veía, y hasta que Sara se molestó y le dijo, bueno, ahora despide a esta mujer y mándala. Y la despidió, así de sencillo, le dijo que se fuera, y en ese momento en que estaban allí, ya lo voy a buscar, eso está en el 22, ya cuando ella se sentía sola y estaba en el desierto, ya no encontraba cosas que hacer, aquí está, eso está en 28:18, y mira lo que le dijo el Señor allí a Agar, le dijo lo siguiente, eso está en Génesis 21:18, Génesis 21:18, y le dijo allí el Señor, porque Jehová había cerrado, 21:18, ya lo tengo aquí. Levántate, le dijo a Agar, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Tal vez no estaba sola, había sido despedida de la casa de su amo, de su siervo Abraham, y no encontraba qué hacer. Y Dios te da una promesa en esta mañana, aun cuando tú te sientas solo, cuando tú pienses que ya todo, que todo ha pasado, que no tienes esperanza, y que estando en el desierto ya la cantimplora se te secó, ya no tienes agua y sientes que pereces, el Señor en algún momento te va a levantar. Y le dijo allí, vuelvo y le reitero, le dijo, levántate, porque estamos hablando de soportate, levántate y anda, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Así que cuando Dios te dice levántate es porque va a ser algo grande, y grande, le dijo, haré de ti una gran nación. Y había una promesa sobre Isaac que no iba a dejar de ser cumplida, pero también le dio una promesa a esta mujer que estaba desolada, triste y en el desierto, también le dijo, porque también de él voy a hacer una gran nación. Así es. Así que, ¿qué te está diciendo el Señor en este tiempo? Tal vez el Señor te está diciendo, levántate, no importa la aflicción que estés viviendo, levántate porque necesito que te levantes, porque de ti voy a hacer esto. Tal vez estás pasando por un proceso de llamado, puede ser que estés pasando algún proceso que te pueda llevar a un nivel mayor en el llamado que el Señor ha hecho a tu vida en este tiempo. O tal vez simplemente estás pasando ese proceso difícil porque te has salido del camino de Dios. Entonces, ¿qué puedes hacer en este tiempo? Levantarte. En ambos casos, levántate y sigue, transita, busca primeramente lo que Dios quiere hablar a tu vida. Busca primeramente lo que el Señor quiere y el plan de Dios para tu vida. Busca el rostro del Señor. Solamente así, buscando el rostro de Dios, buscando la presencia del Señor, tú puedes identificar si lo que estás viviendo es porque Dios te está procesando para un llamado mayor, o simplemente estás viviendo ese proceso porque te saliste del camino de Dios. Sí. Así que en ambos casos, levántate y pregúntale al Señor para que puedas avanzar conforme a la voluntad de Dios. Puedes estar equivocado en tus preceptos, en tus conceptos, puedes estar equivocado aún en lo que piensas tú en relación a tus costumbres y a tus creencias. Y aquí quiero definir, porque voy a hacer un paréntesis, un antes y un después. Cuando Dios viene a nuestra vida y nos cambia, nos transforma, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, y Pablo lo describe, por eso dice cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y Pablo tenía, conforme a su tiempo, lo que él había recibido. Era un hombre docto, enseñado en las escrituras a los pies de Gamaliel, es decir, un hombre instruido en la palabra de Dios. Pero cuando Dios vino a su vida, lo transformó, lo tocó, porque en algún momento vamos a caer, y él tuvo su caída. Dice la escritura que él venía persiguiendo a los hermanos, a los cristianos, a los que creían en Jesucristo, y él estaba defendiendo la religión, pero no estaba defendiendo al hombre que hizo todo, al Dios posible que hizo todas las cosas, al que estando aquí en la tierra, hecho hombre y siendo Dios, que era Jesús, no creía ni creyó. Y resulta que cuando él venía en camino a Damasco, venía persiguiendo a los cristianos, una luz resplandeciente vino, tocó, lo tumbó y cayó del caballo. Dice, tú vas a soportar todas estas cosas. Y el Señor lo llevó y le dijo, bueno, levántate, y vio una calle, levántate, y vio una calle que se llama derecha.
y ven. Por eso es que cuando el Señor te dice levántate, es porque te va a enseñar y te va a mostrar cosas grandes. Y así le dijo, Pablo, levántate y anda a la calle que llama derecha y ahí estará, y ahí voy a enviar a un hombre. Y tuvo una visión que tuvo Ananías y fue, le puso las manos porque duró 3 días sin comer y escamas vinieron a sus ojos, y vino y los sanó y le quitó el velo que tenía y le dio un nuevo entendimiento en lo que tenía que ver con la revelación y la gloria que él le quiso mostrar a Pablo. Y ahí es donde yo vengo y te digo, eso fue lo que le enseñó al principio, pero mira lo que dice la Escritura en Hechos 26, eso está en Hechos 26, 15 al 18, porque cuando él estaba enfrente de el rey Agripa, él le contó su vida, cómo fue su conversión, cómo él perseguía, como lo describí yo anteriormente, y cómo fue toda la transformación de Pablo. Y él le está diciendo allí todo lo que él había vivido y todo lo que él había hecho, pero que Cristo lo había transformado. Por eso es que yo te digo que cuando el Señor te dice levántate, es porque cosas grandes y maravillosas van a suceder. Mira lo que dice Hechos 26 del 15 al 18 y te lo leo así. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él está contando y está relatando aquí delante de Agripa y todo lo que él estaba hablando. Pero levántate, aquí le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro. Así que yo no sé cómo el Señor te va a levantar hoy, pero va a hacer cosas grandes. Si va a ser como un ministro, como un pastor, como un evangelista, como un profeta. Yo no sé qué es lo que va a hacer, pero el Señor le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, siempre se le va a aparecer y en algún momento el Señor nos va a volver a decir, levántate. ¿Cuántas veces podemos nosotros caer? No importa las caídas que tengamos, lo importante es que nos levantemos. Por eso es que tenemos que soportar. La reflexión es de hoy, soporta, levántate y anda, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de sus tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, cuando el Señor dice levántate, es porque va a hacer cosas grandes. Y el Señor dice, este es el tiempo de levantarnos porque va a hacer cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros. Así es, así que cuando el Señor te diga levántate, ve y anda o ve y haz. El Señor siempre, a lo largo pues, de la historia del Señor, siempre nos ha dicho los tiempos en que nosotros debemos avanzar. Así lo hacía con el pueblo de Israel, así lo sigue haciendo en este tiempo. Cuando te dice ve y anda, haz. Cuando el Señor te dice avanza, es cuando el Señor te dice levántate, ve y avanza. Aún en los tiempos antiguos, cuando el profeta Elías también, pues el Señor le dijo en aquel tiempo, cuando ya él había derrotado a todos aquellos profetas que adoran a los Baales, y cuando el Señor le dijo, ve, o sea, ¿qué haces aquí? Él estaba escondido, tenía temor, tenía miedo, ve y haz. Entonces, cuando nosotros estamos en ese tiempo, tal vez esa cueva que te tiene en este momento paralizado es tu casa, puede ser. O tal vez esa cueva que te tiene paralizado es alguna situación que estás viviendo y que sientes que no avanzas, que no te puedes levantar, que no puedes avanzar, que no puedes arrancar. Allí es donde el Señor puede enviar ese ángel, o aún el Señor puede decirte en esta mañana, ve, levántate, hijo, hija, levántate y ve y haz, porque no puedes quedarte paralizado. Debemos entender que Dios siempre nos va a dar el camino correcto que debemos seguir y Él siempre nos va a conducir por el camino. Nosotros tenemos que estar atentos, pastor, porque ciertamente puede llegar un momento en que alguien pueda tener temor, pueda tener miedo, pueda sentir miedo, como sintió Elías, el profeta Elías en ese tiempo, o como tal vez han sentido cuando el rey David también estuvo en la cueva de Adulam. O sea, hay momentos en que puede sentir la persecución, hay momentos que se puede sentir temor y se puede sentir miedo, pero que en ese momento no te paralices a no hacer nada, sino que en ese momento a quien busques sea al Señor para que Él te pueda decir el momento que tú vas a avanzar y que te vas a levantar de allí donde estás. Soporta, levántate y anda, porque como dice la pastora, ese miedo, ese temor hace que tú te metas en una cueva, que retroceda o que te impida avanzar. Por eso la palabra de Dios es soporta, levántate y anda. Eso le pasó a Josué. En Josué 1, capítulo 1, Josué 1:9, él te habla allí de lo que le sucedió a Moisés, porque ya Moisés ya no estaba con Josué, ya Moisés había muerto, y ahí es donde el Señor le da la palabra, y le tiene que decir, levántate y pasa este Jordán. Es decir, esa palabra que Dios le estaba diciendo era, deja lo que pasó, porque las muertes, las pérdidas,
son dolorosas, afligen al hombre y a la mujer, a la persona, cuando una persona muere, pero tú no te puedes detener, tú tienes que avanzar. Yo sé que muchas personas han muerto por lo del COVID. Lo importante no es que mueras, sino que mueras con quién vas a morir. Si moriste en Cristo Jesús, tu vida está escondida, está guardada en Él. Así que esa es la palabra y la reflexión de ahorita, porque tú tienes que soportar hasta el final y el Señor siempre te va a estar diciendo, levántate y anda. Y Él le dijo aquí a Josué, levántate y pasa este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo los he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Cuando el Señor te dice, levántate y anda, y le está diciendo, levántate y pasa este Jordán, es porque el Señor te va a entregar cosas grandes y maravillosas, pero tenemos que levantarnos. Él nos anima, Él nos alienta y Él nos sostiene de su mano, como le describimos anteriormente en el Salmo, y entonces Él va a hacer las cosas posibles, porque Él va a entregar todo lo que pisare la planta de vuestros pies. Enfermedad, persecución, muerte, hambre, espada podrán venir contra nosotros, pero no llegarán, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén, así es. Y grandes hombres, sabemos que a lo largo de la historia que nos habla la palabra del Señor, grandes hombres, siervos de Dios, pudieron haber tenido temor en algún momento, y ese temor tal vez les paralizó de tal manera que no querían seguir avanzando, que simplemente decían hasta aquí. Como te decía anteriormente, pues Elías fue uno de esos, el profeta Elías, pero fíjate, el rey David, y eso lo puedes buscar allí en Primera de Samuel 27:1, y dice, David, al fin seré muerto un día por la mano de Saúl. O sea, ellos tenían ese temor, tenían tal vez esa situación que podían sentirse mal, pues en ese caso, Job, cuando vivió la tribulación también, Elías, o sea, hay muchos de los que fueron siervos de Dios que tuvieron esa situación o que vivieron situaciones que tal vez le pudieron hacer sentir que ya había todo o se sentían paralizados. Pero en esta mañana el Señor te dice, no ha terminado todo. El propósito de Dios en tu vida no se ha cumplido. Así que ten la tranquilidad y dile, Señor, cumple tu propósito en mí, pero ayúdame a levantarme. Ayúdame, Señor, a levantarme y avanzar conforme a tu voluntad para que tu propósito sea cumplido en mi vida. Y aún después de la caída, después de la pérdida, después del dolor, nosotros los cristianos no podemos dejar de creer. Este es el tiempo en que más debemos creer en Dios. Si tú estás en las drogas, Dios te va a levantar y te va a sacar. Si tú estás en el alcoholismo, Dios te va a levantar y te va a sacar porque Él te tiende su mano. Si tú estás en tribulación, en angustia, si estás en depresión, si has tenido pensamientos suicidas, Dios te tiende su mano en esta mañana y te dice, levántate y anda. El Señor lo que quiere es que tú soportes, pero para soportar tenemos que tenerlo ayer. Por eso es que dice la Escritura en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo nos podemos fortalecer si no estamos en Cristo Jesús? Si no tenemos y no andamos en una vida cristiana. Por eso es que aún después de la pérdida y aún después de la tribulación, nosotros no podemos desmayar y tenemos que soportar y tenemos que seguir adelante. Fíjate lo que pasó con Lázaro. Lázaro ya había muerto, tenía 4 días de que ya había sido enterrado, y ya María y Marta y todos los que estaban allí ya no tenían fe, ya habían perdido la esperanza, porque cuando ya no tenemos vida, se pierde la esperanza. Y yo no puedo dejar de tener fe hasta que yo deje de latir mi corazón y hasta que yo deje de respirar. Pero aún los que están afuera tienen fe, la fe del paralítico, no era la fe del que estaba enfermo, era la fe de los que les estaban llevando. Y es lo que yo te digo a ti en esta mañana, porque Jesús lo que les dio a entender es que aún después de la muerte hay esperanza, y se los hizo ver a través de la resurrección que propició con Lázaro, porque a pesar de que ya tenía 4 días de muerto, les dijo, pero María, Marta y todos los que están aquí, y les digo a ella, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No, sí, yo sé que en el tiempo postrero y la resurrección. Y entonces Jesús le dijo, no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice la Escritura. Y aquí se lo está recalcando cuando le dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le está diciendo, cree en mí y todas las cosas van a ser posibles. Y ahí es cuando le digo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y aquí es donde yo te digo, soporta, levántate y anda. Y ahí fue donde dijo Dios, sal, fuera, levántate. Y ahí fue donde Lázaro salió. Lo que yo te quiero decir en esta mañana es que a pesar de la muerte, de la tribulación, nosotros tenemos depositada nuestra confianza. Soporta, levántate y anda. Y ya para finalizar, pastora, puede buscar ahí en Efesios 5:14, por favor. Vamos a terminar con esta reflexión, y la reflexión final es que no podemos estar inerte, debemos levantarnos, debemos soportar la prueba y debemos avanzar, porque como lo dije anteriormente, cuando Dios nos dice levántate, es porque va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, y la luz de Cristo va a resplandecer
Por eso es que vamos a finalizar con estas dos palabras, porque son palabras para ti, para la persona, para quien me está escuchando en esta mañana, en el lugar donde tú te encuentras. Si estás caído, si estás en depresión, si estás en angustia, el Señor te dice, levántate y anda. Las cosas, para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y Él nos dice, tanto al hombre como a la mujer, como a ti que estás escuchando, y al mundo entero y a la nación, una palabra que no va a pasar nunca, porque dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán jamás. Y es que nosotros, mientras estemos en Cristo Jesús, la roca que es nuestra fortaleza, vamos a permanecer para siempre. Nuestra confianza está depositada en el Señor. Así que esta palabra es para las personas, para el ser humano, y yo voy a cerrar con la palabra para la nación, para la tierra y para el mundo entero. Efesios 5:14. Sí, correcto. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Así que levántate tú que duermes, despierta, levántate. Así que, y te alumbrará Cristo. Este es el tiempo en que Cristo viene a alumbrar nuestras vidas, la tuya, la mía, la de todos los que están en alguna situación difícil en este tiempo. Y el Señor te dice, ¿qué es lo que dice? Levántate. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y para la nación, para el mundo entero, mira lo que dice Isaías 61. Estamos hablando de soporta, levántate y anda. Y le dice, levántate. Aquí le digo yo a todo el mundo, al que me está escuchando, a los gobernantes, a las naciones enteras, levántate, resplandece, porque ha venido la luz y la gloria de Jehová ha nacido Amén. sobre ti. Y bien, hemos llegado al final de este programa. Soporta, levántate y anda. Ha sido una palabra de reflexión, para no solamente una palabra de ánimo, es una palabra de esperanza, es una palabra de fe, para que tú la creas y la recibas en tu corazón, para que tú la pongas por obra. ¿Debemos soportar? Sí, soportamos hasta el final, hasta que Dios haga algo. ¿Y lo va a hacer? Por supuesto que Él va a hacer, porque las promesas de Dios en Él son sí y en Él, Amén. amén.